Hola, muchas gracias a todos. Voy a ahorrar los vocativos, como dicen los que tienen experiencia en paneles y en inaugurar charlas, porque ya lo han dicho los expositores anteriores. Sí le voy a dar gracias al público que vino, que es bastante amplio y representado por gente que conocemos, gente que conoceremos en estos días, creadores, desarrolladores, etc. Entonces, felicitaciones y bienvenidos a ustedes, sobre todo, por estar haciendo posible este encuentro de Mediamorfosis hoy día. Bueno, yo la verdad es que con este panel, lo pensaba, me estoy dando un gusto personal, que es tener, yo creo por primera vez, en mi memoria por lo menos, tener a los representantes de la política cultural, Carolina Pereira, secretaria ejecutiva de Economía Creativa de la Subsecretaría de Cultura y las Artes, de las Culturas y las Artes, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a la subsecretaria de Ciencia, Carolina Gainza, con quien además hemos compartido algunas de estas discusiones en su vida anterior desde la academia y liderando e instalando este tema desde el mundo, el mundo universitario, ¿no es cierto?, con las nuevas narrativas, con muchas investigaciones que tienen que ver justamente con este tema, y un lujo, obviamente, tener por primera vez una subsecretaria de Ciencia del mundo de las humanidades y además con sensibilidad para el tema de las nuevas narrativas. Entonces tenemos a la política cultural, a la política de ciencia y tecnología y a la política económica representada por Isidora Cabezón. También. Isidora Cabezón, querida Mucha colega honra. desde Corfo, representando al Ministerio de Economía. Pues bien, ¿por qué decía que es un gusto? Además de por tener por primera vez a estos tres mundos representados, tan bien representados además, en un mismo panel. Hay una investigación, o desde Chile Creativo siempre nos autoimponemos, o nos impone Corfo, o nos impone alguno de los participantes del programa estratégico de economía creativa, impulsado por Corfo, que es Chile Creativo, nos imponemos la investigación de temas. Hace algunos años, ¿no es cierto?, apareció el tema de nuevos medios y tuvimos la invitación de Mediamorfosis para hacer la primera edición que se hizo en 2018, también producido por el mismo equipo maravilloso, y desde ahí han ido haciendo crecer este festival. Y hay otro tema que siempre estuvo en bandeja y que tiene todo que ver con lo que estamos viendo en Mediamorfosis, que es el cruce entre arte, ciencia y tecnología. Esta idea, ¿no es cierto?, de ampliar el esquema STEM, ciencias, tecnología, ingeniería y matemática, a STEAM, que es agregarle las artes, ¿no es cierto? ¿Y por qué es tan interesante este tema y por qué está tan bien representado, ¿no es cierto?, por estos tres mundos? Porque siempre se ha hablado de que el proceso de creación artístico, tiene muchos cruces, o se parece mucho, o rima, o tiene muchos encuentros con el proceso de creación científico. Se deduce eso, que habría mucha rentabilidad desde el punto de vista económico, o muchos beneficios de explorar, de potenciarlo, y lo que más me gusta a mí es esta idea, dentro de esa misma línea, esta idea de que son los artistas los que descubren para qué sirven las tecnologías. Es decir, no son los que las utilizan, sino son los que descubren los usos. Entonces, obviamente, en un festival como Mediamorfosis, que lo que nos invita siempre a conversar es sobre cómo está cambiando el panorama de medios, yo creo que esta reflexión seminal, obviamente, es un lujo y es un gusto personal que yo me doy de poder sentarme aquí a escuchar el punto de vista económico, de política cultural y de política de ciencia y tecnología. Así que, adelante. Quiero darle la palabra primero a Carolina Gainza, subsecretaria de Ciencia, para que
nos comente en el fondo cómo se puede abordar este cruce, cómo se puede pensar este cruce desde la política de ciencia. Así que, bienvenida, Carolina, muchas gracias por estar acá. Gracias, Felipe. Bueno, para mí es un gusto estar aquí como subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, por lo que significa hoy día en nuestro ministerio la apertura a la transdisciplina, pero también como parte de por tres cosas. Por eso, por el tema transdisciplinario, que es muy importante dentro de nuestro ministerio, además por venir de las ciencias sociales y las humanidades, que yo creo que son fundamentales hoy día para poder pensar los desafíos que tenemos como país, es decir, son desafíos complejos y que por lo tanto no pueden ser mirados desde una sola disciplina, y lo vemos sobre todo en el campo de las tecnologías digitales y las narrativas expandidas, la realidad virtual y esto que se nos viene hoy día, el metaverso. Y además también porque este es mi campo de investigación, entonces me fascina poder estar hablando de esto también. A ver, a mí me gustaría partir enfatizando que creo que es imposible hoy día pensar la innovación sin pensar el rol que tiene la creatividad en este proceso, en todos los procesos innovadores. Es más, me pregunto siempre si nosotros podemos separar creatividad de innovación. La innovación como concepto y como práctica se ha visto reducida a procesos de productividad económica, ¿ya? Y eso es un poco lo he visto yo en el propio ministerio. Y sin embargo, no es solamente el deseo de ganancia el que impulsa la innovación. Más bien, el primer impulso de la innovación es el deseo de crear algo. Algo nuevo, de experimentar en un terreno desconocido. Entonces, en resumen, la innovación es impulsada por ese deseo de crear. En esta línea creo que las artes tienen un rol fundamental, porque son áreas que permiten desarrollar no solo la capacidad creadora de la sociedad, sino que también al mismo tiempo son espacios que nos permiten empujar la realidad más allá de los límites de lo posible, que es lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Y además ser críticos respecto a lo que se nos muestra como dado, ¿ya? Entonces, creo que en esto que estamos viendo hoy día, donde las tecnologías avanzan tan rápidamente, mucho más allá de lo que podemos reflexionar sobre ellas, la investigación en el mundo de las artes, en el mundo de las humanidades, en el mundo de las ciencias sociales, es fundamental para acompañar los procesos de desarrollo tecnológico, los procesos de desarrollo de las ingenierías en estas materias, ¿ya? Entonces yo creo que aquí lo que estamos viendo en este festival Mediamorfosis es muy importante para que nosotros podamos pensar cuál es el rol que tenemos como ministerios, tanto el Ministerio de la Cultura, que quizás se ve más cercano al terreno de la creatividad, pero nosotros también como Ministerio de CTCI, como le digo yo, porque el nombre es muy largo, pero me gusta mencionar el conocimiento, porque creo que hace referencia a estas otras áreas de las cuales yo provengo, cómo estos dos ministerios tienen que trabajar en conjunto en pensar una política pública de innovación que va más allá de la innovación, en nuestro caso, de base científico-tecnológica proveniente del desarrollo de las ciencias físicas, matemáticas y ciencias naturales, sino que también cómo la investigación en arte y la investigación en humanidades es un eslabón importante dentro de la cadena de lo que es el sistema cultural, y donde desde nuestro ministerio, desde las políticas que impulsemos, nos interesa también impulsar la innovación social y la innovación cultural. Creo que así como no podemos pensar las ciencias de base separadas de las ciencias aplicadas, es decir, todo lo que es la ciencia aplicada proviene de una investigación de más largo plazo, que es la que se desarrolla en las ciencias de base, tampoco podemos pensar la creatividad
sobre todo en estos terrenos, sin vincularla con la investigación que se hace en tecnologías, en el terreno de lo digital, desde las ciencias sociales, artes y humanidades. Excelente, buenísimas noticias y qué bueno además que esa visión se integre dentro del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento. O sea, después me vas a decir por cómo ahí se va. dice el Ministerio de Economía, Fomento, Producción e Industria. Bueno, vimos un poquito, para empezar, digamos, la visión desde la política de ciencia, tecnología, innovación y conocimiento. Conocimiento e innovación. Conocimiento e innovación, CTCI. Y Carolina Pereira, en este caso, secretaria ejecutiva de Economía Creativa, también colega con la que hemos compartido mucho en varios de estos temas, impulsando varias de estas políticas, representando al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que ya tiene una historia, tiene una historia reciente, pero tiene una historia de fomento del sector de nuevos medios. Así que muchas gracias, Carolina Pereira, por estar aquí. Bueno, primero, gracias Felipe. También, pues, saludo a la directora del Parque Cultural de Valparaíso, gran amiga, gran gestora cultural, tremenda líder de la región, Nelia Pozo, así que gracias por acogernos en esta casa. Y también a Sebastián desde la municipalidad, porque cuando hablamos de paneles de políticas culturales, sin duda es en conjunto, es entre los niveles centrales y entre los niveles subnacionales y locales. Eso para comenzar cualquier intervención. Algo que me parecía súper destacable tiene que ver con que nosotros desde el Ministerio de las Culturas apostamos por el desarrollo de ecosistemas creativos. Y cuando hablamos de ecosistemas, hablamos de organismos vivos, hablamos de comunidades, de personas, de creadores, de técnicos también, hablamos de una cadena de valor. Y hablamos de un ciclo cultural y una cadena de valor que tiene distintas etapas de desarrollo. Pero en cada una de esas etapas de desarrollo, el Ministerio de las Culturas de algún modo tiene que intervenir, tiene un rol fundamental. Creemos, bueno, estamos en un momento político fundamental en nuestro país, estamos también en un nuevo gobierno y desde esa perspectiva también es importante, creo, destacar, algunos de ustedes me conocen, soy una funcionaria pública muy antigua, pero hoy día también les quiero contar acerca de la política cultural actual que tenemos en el Ministerio. Y eso tiene que ver con una apertura al trabajo hacia la democracia cultural. Cuando hablamos de democracia cultural, hablamos de cómo las comunidades están empoderadas y empiezan a cogestionar con la institucionalidad pública. Por lo tanto, en un festival en donde se nos invita desde el comienzo, Demian nos dice cómo pensamos, la Antonia nos decía cómo repensamos las políticas a propósito de lo que está ocurriendo hoy día, con tecnología, con ciencia y arte de la mano. Creo que es un momento bien histórico para nosotros como ministerio, muy desafiante, como lo decía la subsecretaria en su intervención. Para nosotros a veces cambiar un software es una complejidad. O sea, hablar de metaverso claramente son palabras mayores, pero no por eso palabras de las que no nos tenemos que hacer cargo. Desde la institucionalidad pública contamos con herramientas, en algunos casos un poco estrechas, pueden ser los fondos cultura o más bien rígidas. Sin embargo, se está haciendo un esfuerzo importante por ir avanzando en otros tipos de instrumentos que nos permitan tener ecosistemas creativos integrados, que nos permitan trabajar a nivel regional mucho más potente. Y eso significa como el trabajo intersectorial, este trabajo, nosotros tenemos una mesa permanente, nosotros tres nos vemos cada 15 días, fijo, y con ciencia estamos empezando en un trabajo igual, a trabajar muy mancomunadamente. Eso mismo queremos que pueda ocurrir, nosotros lo hacemos porque es nuestro trabajo, es parte de la estrategia que tenemos, pero nos cuesta mucho llegar a nivel territorial. Y hacia allá es donde tenemos que avanzar, hacia poder trabajar intersectorialmente, porque cuando hablamos de economía creativa, no hablamos solo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, o no hablamos solo del valor económico que puede tener y el fomento económico que impulsa Corfo, o solo desde el conocimiento, sino que hablamos desde todas esas dimensiones.
Y por supuesto, en nuestro rol como Ministerio de las Culturas, nuestra dimensión es absolutamente social también. Tenemos allí un rol clave, como decía el gobernador en su intervención, de disminuir brechas. El Ministerio de las Culturas tiene que generar los instrumentos que permitan disminuir brechas, porque la ciencia, la tecnología también nos colabora, pero también a veces nos distancia. Y ese es el rol del Estado, de cómo trabajar para ir disminuyendo esas brechas, abriendo más posibilidades y aprovechando este tipo de festivales, de fiestas finalmente, que provocan los propios creativos, y en donde el Estado, más que venir a promover algo diferente, es ojalá sumarnos, ojalá apropiarnos de un modo que se entienda colaborativo, quiero decir, cómo nosotros entramos y nos ponemos a disposición, al servicio de lo que los artistas y las comunidades están realizando. Valoramos desde el Ministerio, evidentemente, que esto tenga un foco fuera de Santiago. O sea, nosotros el 80% de la oferta creativa está en la capital regional y eso no puede ocurrir. Por lo tanto, tener un Mediamorfosis desde una región, patrimonio de la humanidad, pero también ciudad musical, en el futuro ojalá ciudad literaria, en el futuro ojalá ciudad del diseño, es decir, una ciudad que tiene una potencialidad enorme y ella es desde donde nosotros esperamos poder trabajar, desde las identidades locales hacia poder desde el Ministerio fortalecer, ya sea con los instrumentos que tiene, pero sobre todo con la generación de nuevos instrumentos que nos permitan trabajar directamente con las comunidades. Y en eso, bueno, vamos a tener novedades interesantes, sobre todo en el ámbito de ecosistemas creativos, que van a estar muy mancomunadamente trabajándose con las otras organizaciones. Eso para partir. Para empezar. Muchas gracias, Carolina. Estaba pensando en cosas que habíamos conversado antes del panel, porque siempre hacemos un torpeo, y algunos de los ejemplos que pudimos recordar, está trenzando, ¿no es cierto?, este proyecto que era de un tren que llevaba ciencia, ¿no es cierto?, pero con artistas, creo de la región de Biobío, o el trabajo que ha hecho la artista chilena Nicole Lulier, ¿no es cierto?, con esta comisión que le hizo el Bank of America para hacer investigación de arte, ciencia y tecnología con CERN en Suiza, ¿no es cierto?, el Centro Acelerador de Partículas, y ALMA, el laboratorio, o sea, el observatorio ALMA aquí en Chile, junto con el MIT Lab, ¿no es cierto?, como ejemplos ya como bien sorprendentes de colaboración de instituciones y de integración del proceso artístico dentro de la valorización o de la investigación, del proceso mismo de investigación científico, y tantas cosas que nos llegan ya más interno en la casa, cosas que nos llegan, como por ejemplo el Festival Fungi, que se hizo recién en la región de la Araucanía, ¿no es cierto?, en Pucón, que también mezcla, ¿no es cierto?, arte, ciencia y tecnología, enfocado, ¿no es cierto?, en la investigación científica asociada al reino fungi, ¿no es cierto?, a todo el sistema de micelios, muy desarrollado en esa región por lo demás, y así tantas otras cosas que vemos en los fondos de innovación, por ejemplo de Corfo, cosas que tienen que ver con inteligencia artificial y escritura, etc. Pero lo que pensábamos está bien, es un espacio de confluencia de la política cultural, de la política de ciencia y tecnología y de la política de fomento productivo o política económica, pero evidentemente cada una de las instituciones del Estado siempre es una cajita, es tiene su propio, digamos, su propio ámbito de intervención. Entonces, Isidora, te invito a... Hablemos de las cajas, hablemos de cómo se aborda esto, pensando que el Estado siempre tiene que ocuparse de su cajita y que colaborar conlleva ese freno o esa organización, digamos, ese mecanismo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, muchas bienvenida. gracias. Gracias, Felipe, y gracias, Carolina. Es un gusto estar aquí con ustedes, dándole vuelta de nuevo a las cosas que uno escucha, aprende, ¿cierto? Me gustaría como ir sumando y complementando lo que han ido diciendo ustedes. Desde Corfo es una agencia de fomento, ¿cierto?, que depende del Ministerio de Economía, por lo tanto no es un hacedor de política, sino que es un implementador, ¿cierto?, como institución. Entonces lo que nosotros vamos haciendo es levantar las antenas e ir viendo de qué forma, con los sectores con los cuales trabaja la Corfo, que son todos,
podemos hacer que el país avance mejor. Yo felizmente estoy trabajando en el área que me gusta, que es el sector creativo. Vengo también del mundo cultural, trabajamos con la Caro en el Consejo de la Cultura, entonces es interesante cuando uno empieza como a transitar, ¿cierto? Desde un espacio, desde una caja llamada cultura, artes, desarrollo cultural, patrimonio, y cuando uno empieza a transitar en esa caja hacia la caja del desarrollo económico. Y en realidad me gusta la idea de la caja porque lo que nosotros tenemos que hacer como Estado es saber romper las cajas, ¿cierto? Porque el mundo no es una caja, pero también hay veces que tenemos que saber poner en forma las propias gestiones del Estado, de modo que sean transparentes, justas, accesibles. Entonces, esa tensión permanente, yo siento, entre estar atendiendo el dinamismo propio del desarrollo de las sociedades con la gestión pública, que tiene ciertos carriles, es una pega que solamente pasa desde la colaboración, o sea, como solo es ahí. Y desde la colaboración interinstitucional y desde la atención y la conversación con la ciudadanía en general. Nosotros, como decía Caro, trabajamos harto con cultura y yo creo que una de las cosas donde hemos logrado trabajar mejor es que hemos ido entendiendo como instituciones que vamos caminando en nuestro caso, ¿cierto? Como área de economía creativa de Corfo, vamos caminando por un sendero, pero vamos por veredas distintas, ¿cierto? Entonces, cuando nos llega una pregunta respecto, por ejemplo, a los nuevos medios o respecto a la escena cultural, o sea, cualquier pregunta que venga desde la cultura, nosotros decimos, bueno, pero ¿qué hace cultura como ministerio y qué hace la Corfo? ¿Y qué hace la Corfo? Es que la Corfo lo que hace es escuchar y ver de qué forma puede fortalecer ese ecosistema, ¿cierto? Que hablaba la Caro respecto como a las personas y a los componentes que hacen que ese sector avance, pero desde la lógica del fomento productivo, desde la asociatividad, desde el emprendimiento, desde la innovación. Y eso significa que nosotros tratamos de poner la cabeza en aquellos eslabones que hacen que vaya avanzando esta cadena. Por ejemplo, les voy a comentar una reflexión que tuvimos ayer, que fue la inauguración de Metamorfosis en Santiago. Fue como la previa, en realidad, porque esta era la inauguración oficial, pero igual hubo una previa. Y nuestro vicepresidente ejecutivo habló, José Miguel Benavente, y después nos pusimos a conversar y decía, claro, ¿qué podemos hacer nosotros desde Corfo con este sector? Tenemos que ayudar a identificar los roles de la cadena productiva. ¿Quiénes son los creativos, las creativas? Ok. ¿Cuáles son las necesidades que tienen como ecosistema? ¿Quiénes son los generadores de tecnología? ¿Cuánto acceso hay a esa tecnología? Si esos generadores de tecnología tienen el control de los contenidos, hay un intermediador. Hacíamos el ejercicio respecto a la realidad virtual. Claro, antes nosotros teníamos, ¿cierto?, la televisión, los creadores del aparato televisivo. Después teníamos el canal de televisión. Después tenemos el canal o la señal de cable, que es un distribuidor de los contenidos que los ves a través de la pantalla. Bueno, si uno quisiera hacer ese mismo ejercicio, por ejemplo, con la realidad virtual. Entonces, el Oculus es de una marca que hizo el aparato. ¿Y quién es el que te da el contenido? ¿A dónde lo compras? ¿O es accesible? ¿O es gratuito? Esa cadena es algo donde la Corfo tiene que apoyar. Entonces, ahí uno se va poniendo de acuerdo. Entonces, cultura va ayudando en la generación de esos contenidos. Ciencia va ayudando en el desarrollo científico de lo que está detrás de esos contenidos o detrás de esas plataformas. Entonces, yo creo que, como para ir cerrando esta idea, ¿no? Nosotros tenemos que estar ahí, y aquí hablo por Corfo, tenemos que estar entendiendo quiénes son, y si no lo sabemos, bueno, vamos a buscarlo. Y si no existe, tratemos de construirlo. Una vez, hace un mes y medio más o menos, me invitaron a un festival de contenidos digitales. Ya, yo fui y me senté y me preguntan, bueno, ¿y qué puede hacer Corfo por los contenidos digitales? Y yo le digo, no sé, díganme ustedes. O sea, el Estado viene a escuchar también, como cuáles son sus problemas. ¿Qué es lo que no sabemos? Investiguémoslo. ¿Qué es lo que no se ha hecho? Tratemos de hacerlo. Si se hizo de una forma y quizás hay que construirlo mejor. Entonces yo creo que ahí está un poco la clave de ese desarrollo, sobre todo en los nuevos medios que, digamos, es un gerundio constante, o sea, sí. Lo estás viendo, está sucediendo, por lo tanto, solo con esta colaboración, con los roles, ojalá que las cajas tengan hartas ventanas, por último, ¿cierto?, para que no sea tan encajado.
Oye, pero bueno, qué bueno que te guste la idea de las cajas porque es tuya, además, así que natural, digamos. Hay que descajarlo. Es una buena analogía de cómo funciona. Y en esa misma analogía estaba pensando que, a ver, los últimos 20 años se ha desarrollado una relación que tiene que ver con cultura y Corfo, ¿no es cierto? Desarrollar las cadenas productivas de las industrias, entender cómo funcionan, cuáles son los desafíos de capital humano, de tecnología, y ahí han ido saliendo proyectos, bienes públicos, proyectos de asociatividad, se han creado asociaciones, ¿no es cierto?, gremiales al alero de los instrumentos Corfo, los nodos, por ejemplo, o hay programas que han trabajado en los territorios, los PTI, etc. Esa relación entre las dos cajas está más o menos madura, ya está entendida, ya pasó una fase de presentación y de, bueno, qué es lo que haces tú, qué es lo que hago yo, cuál es el objeto, quién se hace cargo de qué cosa. También hay otro ámbito de colaboración que tiene varias décadas de tradición, que es lo que actualmente es el Ministerio de Ciencia, que antes era CONICYT, ¿no es cierto? Y que Claro. por el lado de la ingeniería, la tecnología, ¿no es cierto? Las industrias más del siglo pasado, digamos, las industrias manufactureras o extractivas, ¿no es cierto?, han tenido un trabajo con Corfo que ha sido de la mano desde que existen las dos instituciones. O sea, y ahí también hay todo un camino recorrido y hay toda una tradición, ¿no es cierto?, de cómo funcionan estas dos cajas juntas. Mirando hacia adelante y pensando en algo mucho más abstracto, que es este sector, ¿ya? Y los contenidos digitales y una economía que todavía no conocemos, es decir, es como pararse antes de la revolución industrial y adivinar qué es lo que había que hacer, ¿no es cierto?, cada institución posicionarse. Acá estamos un poquito en el mismo lugar, digamos, estamos enfrentados a una economía digital que todavía no tiene las instituciones desarrolladas, ¿no es cierto?, estamos enfrentados a una economía inmaterial, basada en conocimiento, donde las instituciones son las que, como siempre el Estado, son las que menos saben qué es lo que hay que hacer, digamos, son las que llegan últimas a la fiesta a tratar de ordenar, y eso es natural, está súper estudiado, etcétera. En este caso, o sea, habiendo tendido estos dos puentes medios ya recorridos, ¿cómo se aborda, subsecretaria, en este caso? ¿Cómo avisoras? ¿Cómo puedes anticipar cómo es el desafío de trabajar en alianza con un mundo inmaterial, ¿no es cierto?, basado en la cultura, en los símbolos, en la creación artística, y también dentro de un contexto productivo de eso mismo, desde el punto de vista de una institución que además se está creando, o lleva muy poco tiempo de creación, y donde todavía hay mucho por instalar, digamos, por encima de lo que ya hacía CONICYT anteriormente, la actual ANID, pero que ahora tiene una institución que es un ministerio, que es algo que cubre y abarca muchas más cosas. Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta. Este ministerio, que es súper nuevo, o sea, parte en diciembre del 2018, en general ha habido en este ministerio un predominio de la investigación de las ciencias naturales, de las ciencias físicas y matemáticas, ahí sí, sí, de las ciencias físicas, ahí, sí, de las ciencias físicas y matemáticas, y eso vinculado también dentro de lo que es el mundo de la innovación, y la innovación de base científico-tecnológica. En ese panorama, la investigación en cultura o la investigación más social tuvo un lugar menor, ¿ya? Y por lo tanto tampoco tenía una vinculación o no ha habido una reflexión respecto a cuál es el lugar que tienen estas áreas de investigación de las ciencias sociales, las artes y las humanidades con el mundo de la innovación. Porque además es una cosa que nosotros, por supuesto, desde nuestro lugar de investigación hemos sido muy críticos, que son áreas que se consideran inútiles, entre comillas, porque lo útil se reduce a la productividad económica.
Entonces, todo lo que es el mundo de la cultura, etcétera, se considera como espacios inútiles porque no se traducen en una productividad económica. O sea, que además tampoco es así. O sea, si nosotros miramos No. Yo siempre digo, o sea, si es que vamos a entrar en esa conversación, también nos podemos poner a mostrar el aporte económico que hace la cultura a los países. Pero en general, claro, es un lugar que nosotros desde las ciencias sociales, artes y humanidades no entramos porque no es la justificación, el valor que nosotros le queremos dar a nuestras áreas. No se reduce al impacto económico que pueden tener, aunque yo creo que estamos al debe de medir quizás el impacto económico que tiene la investigación en artes, humanidades y ciencias sociales en el país. En otros países se hace, creo que en Argentina hay indicadores respecto a cuál es el impacto económico que tienen estas áreas. Pero bueno, más allá de eso, yo valoro que en este gobierno se le haya dado un lugar a estas áreas, un lugar importante a la cultura y además a la investigación en artes, ciencias sociales y humanidades, en cuanto, como decía en un comienzo, entendemos que los desafíos del cambio climático, del desarrollo tecnológico, de la migración, de las desigualdades, son complejos y por lo tanto requieren miradas no económicas, de desarrollo tecnológico, pero yo creo que incluso más importante, culturales y sociales. Y ahí necesitamos que todas las áreas confluyan, que dialoguen y que también, así como estamos hablando de romper cajas entre las distintas instituciones del Estado, también seamos capaces en nuestro ministerio de romper un poco estas disciplinas estancas donde las áreas no conversan unas con otras. Eso no significa que cada una de las áreas de investigación pierdan su singularidad, sino que más bien es tender puentes y generar metodologías en donde podamos hacer confluir las distintas miradas y quizá innovar metodológicamente para enfrentar la complejidad de los problemas. Dicho eso, creo que hemos avanzado en el país y me gustaría que en este ministerio también apoyáramos en avanzar más en esta línea, en el arte como un mundo de investigación en sí mismo, como una forma de conocimiento en sí misma. No como un área creativa que es instrumentalizada muchas veces desde la ciencia. Es decir, el arte sirve para mostrar, para explicar lo que hacen las ciencias, ¿ya? En nuestro ministerio nosotros queremos avanzar en las artes como una forma de conocimiento en sí misma, donde además es difícil separar la investigación de la creación, ¿ya? Porque el proceso creativo, o sea, es un proceso de investigación en sí mismo, más allá de que el resultado sea una obra de arte o qué sé yo. Por eso yo siempre trato de, cuando tengo que explicar estas cosas muchas veces a los científicos o a las científicas, digo, bueno, cuando un ingeniero o un biólogo, no sé, genera una vacuna, ¿ya? La vacuna puede transformarse en un producto, ¿no? ¿Ya? Pero todo el proceso para llegar a la vacuna es investigación. Bueno, en el arte ocurre algo similar. Podemos tener un software de realidad virtual y es un producto, pero todo el proceso para llegar a eso tuvo que existir un proceso de investigación. Y eso es el proceso de investigación en artes que nosotros tomamos y queremos fomentar desde este ministerio. Y yendo como a las políticas públicas, nosotros tenemos una política de inteligencia artificial en el ministerio que queremos ampliar hacia las implicancias sociales y culturales de esta política y cómo dentro de lo que es el desarrollo de capacidades, esto no sea solamente en el ámbito de las ingenierías, de la programación, del diseño, sino que también en el mundo de las artes. Porque como decía, nos interesa ampliar la innovación con base en investigación en las distintas áreas hacia lo social y lo cultural. Y por lo tanto también formar investigadores
en las áreas del arte, de las humanidades, en temas relacionados con inteligencia artificial. Porque aquí, como decía, no se trata solamente de desarrollar tecnología, sino que también necesitamos pensar en cuál va a ser el impacto que esto va a tener en nuestras vidas. A nivel de desarrollo. Claro, de la automatización del trabajo, de cómo, aquí explicaban, ¿no? Nosotros vivimos dentro y fuera de este mundo, estamos todo el tiempo entrando y saliendo de lo virtual y de lo real, donde la diferencia entre lo virtual y lo real se empieza a romper esa diferencia, a ser poco visible. Y por lo tanto, necesitamos investigación para poder entender esos procesos. Entonces, como dentro de nuestras políticas, nosotros estamos trabajando ya en el diseño y vamos a empezar con más fuerza el próximo año y para eso tenemos que trabajar en un aumento de presupuesto para estas áreas, igual que cultura, en un instituto de ciencias, artes y humanidades que se va a ocupar de este y otros temas desde esa mirada, desde lo social y desde lo cultural. Y también otro programa de Conocimientos 2030 para trabajar con las universidades y el desarrollo de los currículum que vayan un poco llevando también la discusión en las ciencias sociales y las humanidades fuera de la academia y hacia lo público en la política pública. Porque necesitamos más investigadores de estas áreas discutiendo las políticas públicas en materia de crisis climática, de desarrollo tecnológico, de todo lo que se viene con los cambios a nivel, no sé, y por eso ahí entra mi mundo de investigación, que es los cambios culturales que vamos a tener cuando tenemos hoy día ya literatura hecha por inteligencias artificiales, cine, metaverso, es decir, o sea, todo un mundo por explorar y por crear. O sea, ahí hay un temazo también. Justamente el próximo panel, el próximo gusto que me voy a dar en Metamorfosis el próximo año va a tener que ser efectivamente sobre la creatividad, pero hecha por las máquinas, esta política de inteligencia artificial inaugurada por el Ministerio de Ciencia y llevada al campo de la creación. Cómo entendemos la creación no solo desde lo humano, sino también desde las herramientas hechas por los humanos. Probablemente, Carolina, desde Cultura ya les va a tocar evaluar proyectos redactados por alguna inteligencia artificial que sepa postular al Fondar. Muy probablemente. No está autorizado. Oye, me dicen que quedan menos de 5 minutos. Un minuto. 30 segundos. 30 segundos. 5. Reloj de arena. Yo voy a aprovechar esos 5 minutos para ofrecérselos a ustedes para que puedan hacernos una pregunta, que es lo que va a caber dentro de estos 5 minutos, y invitarlos, ¿no es cierto?, a alguien que tenga alguna pregunta para hacerle a nuestros expositores desde el público, y si no, voy a ofrecerle la palabra a alguno de los expositores para que nos haga una pregunta. Aquí está. Fernando González de Invade Labs, ¿no es cierto?, una empresa creativa y tecnológica que desarrolla que desarrolla realidad aumentada, realidad virtual, ¿no es cierto?, y videojuegos. Nosotros somos una empresa donde desarrollamos contenido de realidad aumentada y realidad virtual, pero difícilmente caemos en alguno de los fondos de Corfo. Entonces, no sé si es que... ¿Por qué no caen? Porque nosotros hacemos contenido para otros. ¿Ya? Nosotros hemos desarrollado, de hecho, para el Ministerio de Ciencias también hemos desarrollado software, pero desarrollamos contenido para otros. Y hay ciertas cosas que quizás, de hecho, ahora se está abriendo como un polo exportador. Pero el tema, no sé si es que está la visión de hacer quizás un fondo específico para estos nuevos medios, pero desde Corfo, en el sentido de un fondo para proyectos XR o para proyectos de realidad aumentada, de realidad virtual, pero solamente en ese foco. Esa es más como la pregunta principalmente. Perfecto, porque me diste el pase para decir lo que quería. Sí. Mira, nosotros hace como 4 o 5 años, y un poco la pega que tiene la Corfo, ¿no? O sea, cuando Felipe comentaba, las instituciones a veces quedamos atrás, pero también nuestra pega es mover el carro, ¿no? O sea, también tenemos que saber estar adelante, lo suficientemente adelante para dar el espacio para que las personas lideren los proyectos, ¿no? Pero hace 4 o 5 años nosotros desde Corfo levantamos
el diagnóstico de que era necesario o existía una gran oportunidad para Chile para desarrollar una nueva forma de generar una economía que estuviera basada en el cruce entre las industrias creativas y la tecnología y el desarrollo tecnológico. Y así fue como levantamos el Centro Tecnológico en Industrias Creativas, que está acá hoy día, el Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias Creativas, miren el nombre, para la Revolución Tecnológica. ¿Y qué es lo que vio Corfo ahí? Corfo dice, mira, acá hay un diagnóstico y hay una oportunidad. Si es que nosotros, como el Estado, hacemos un proyecto colaborativo, público-privado, donde pongamos en la misma mesa a la academia, a la empresa privada, al sector público, a generar un espacio, una plataforma de desarrollo tecnológico, pero que tenga también un pensamiento detrás, ¿no? O sea, que haya una colaboración con las personas que van liderando esos procesos de creación, pero que tenga una mirada también en el mercado para que esos proyectos lleguen a puerto. Fue como se configuró este Centro para la Revolución Tecnológica. Y ese proyecto es un proyecto que debiese atender las necesidades de desarrollar esas nuevas tecnologías o de transferir esos conocimientos o de discutir estos temas, ¿ya? Por eso también es socio de Mediamorfosis. Y un doble clic respecto a tu pregunta, como específicamente de fondos, sí, estamos viendo unos fondos que estén más vinculados al desarrollo de las empresas creativas. Yo soy de la idea, por eso el tema de las cajas, de que hay que hacer las cajas bien abiertas y bien amplias, más que vamos a hacer un fondo para el audiovisual que después no es para música, y cuando tú haces un proyecto mixto, que es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, la idea de la transdisciplinariedad, no quedas en ni una parte. Entonces el tema de las disciplinas, yo creo que hoy día desde la Corfo no es tan estratégico, sino más bien cuáles son tus problemas de desarrollo. Tu problema es para emprender, tu problema es para distribuir, tu problema es asociativo, y ahí es donde la Corfo te puede ayudar, porque esas son las herramientas de la cadena de valor. Entonces estamos trabajando en un fondo para empresas del sector creativo que esperamos podamos abrirlo específicamente el otro año. Pero sin especificar Claro. para un sector XR o para un sector Sí. de la música. Claro, o sea, Más bien focalizado en el tipo de servicio que tú entregas o cuál es tu estrategia de cadena de valor. Tú generas contenidos, tú generas bienes, tú generas servicios, tú generas experiencias. Si esa experiencia es de música o de audiovisual o de artes escénicas, eres una experiencia creativa. y eso además es súper complementario con Claro. lo que ha hecho la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa, con el Fondo de Sí. Industrias Creativas, que también es transversal. Sí. Y que tiene esta particularidad, además, que a mí me gusta siempre decirlo, no conozco otro fondo que permita comprar equipamiento. Y ahí el sector XR ha sido Claro. Súper beneficiado. súper beneficiado, la verdad. Sí, pero no nos gusta hablar tanto de fondos ahora, tengo que decirlo. Queremos avanzar hacia programas directos, hacia programas de desarrollo, y efectivamente nosotros desde la Secretaría de Economía, sé que tenemos un minuto, pero solamente quería aprovechar, veo allí el equipo de Arcos, que notablemente están ahora también en Viña del Mar, están en San Peñalolén, allá su director, Espacio Creativo, en fin. Creo que es muy importante para nosotros también una cuota de realidad, desde cultura, decimos. Nos falta mucho todavía, nos falta generar capacidades transversales a nosotros como ecosistema creativo. Tenemos todavía falencias en generación de modelos de negocio, en cómo generar circuitos, o más que cómo insertarnos en esos circuitos internacionales, que lo hablaba en un principio Demian. Esta es una oportunidad para eso. Por lo tanto, cómo estos espacios asociativos, de laboratorio, nos permiten darnos un salto. Y allí nosotras, las instituciones, no nosotras las personas, pero sí las instituciones, tienen que estar con las antenas así, muy paradas, para ver cómo poder desde allí nosotros impulsar, más que generar otras cosas, como poder impulsar eso que ya está ocurriendo. Por lo tanto, tenemos que trabajar entonces en torno a esas problemáticas de la asociatividad que decía Isidora, un fondo que de repente me permite solo música y no audiovisual, y no meter temas de escena cuando tiene todo que ver, es raro. O sea, nosotros queremos avanzar hacia programas que permitan esa interdisciplinariedad. Lo mismo es esta interacción entre los servicios públicos, cada uno con una misión muy clara que cometer. Un cometido que tiene una alta responsabilidad. Nosotros sabemos que como institución respondemos a todos y todas los chilenos.
Por lo tanto, tenemos un desafío enorme allí y para poder hacerlo bien, creemos que tiene que ser siempre acompañado de los creadores, acompañado de los técnicos y acompañado de las comunidades y de los territorios en donde inciden estas acciones. Así es que, bueno, desde nuestro lugar yo quisiera invitarlos a un espacio asociativo que hicimos allí en coordinación con Florencia Larrea y Antonia, que se llama Espacio Asociativo, Plataforma EC Mediamorfosis. Vamos a estar hoy día y mañana, ya tenemos más de 110 empresas inscritas, así que, y más, hoy día, mañana y más, y queremos seguir mucho. Así es que nada, desde el Ministerio de las Culturas yo les agradezco particularmente, agradezco a la organización, por supuesto, y nos quedamos con vía directa también para generar más conversaciones. Está el director de Se Crea acá, Daniel Hermosilla también, un espacio que ha trabajado en torno al arte, la ciencia y la tecnología, la convergencia entre esos mundos. Así es que nada, economiacreativa@cultura.gov.cl acá a disposición. Muchas gracias.